Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Muy buenas tardes a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora, 2 de la tarde en su programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está especialmente dirigido a ustedes, los televidentes que buscan solucionar distintas situaciones jurídicas en el Gran Santander. Queremos enviar un saludo muy especial a todos los habitantes de la provincia de Soto Norte, especialmente ese bello municipio de Suratá, quien está cumpliendo 292 años de fundación. Municipio que va a tener importantes transformaciones sociales que todos esperamos que sirvan para el crecimiento de este bello municipio y su comunidad. El día de hoy vamos a socializar con ustedes un tema que toca el piso emocional de la gran mayoría de los televidentes y las personas que nos sintonizan hasta ahora, y es la violencia de género. Hoy enfocado especialmente con la violencia en contra de las mujeres. Situaciones que esperamos que no se repitan, no nos sigan avergonzando como sociedad, ya que hace muchos años solamente era un problema social. Pero cuando empezó a cobrar la vida de las mujeres, esto se convirtió en un delito autónomo, en el cual pues se busca proteger la dignidad, la vida y la dignidad y la vida de estos seres que engrandecen nuestra sociedad. Para socializar este tema hemos invitado a la doctora Ingrid Pérez, que es especialista, es magíster en Derechos Humanos y candidata a doctora en Derecho Procesal. Doctora Ingrid, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes para usted, Reinaldo, y para toda la audiencia. Para mí es un gusto poder acompañarlos y, como usted lo mencionaba, sobre todo porque necesitamos seguir llevando el mensaje de sensibilizar, de tocar las fibras y de cambiar esta estructura patriarcal que tanto daño y lesiones le está causando a la sociedad en general. Así que muchísimas gracias por la invitación y también bienvenidos y bienvenidas a toda la audiencia que nos acompaña la tarde de hoy. Estructura patriarcal que le ha hecho daño a uno de los pilares fundamentales de la familia y de la sociedad, que es evidentemente las mujeres. Pero para entrar en contexto, para tener un concepto mucho más amplio de este tema, vamos a ver una nota, un informe que nos presentan nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. Según Medicina Legal, más de 98.000 mujeres fueron violentadas para el año 2019 en Colombia, cifra que es alarmante a comparación de este año, en donde los índices van aumentando en los diferentes tipos de maltrato. En este año, las cifras oficiales muestran un aumento significativo en temas de violencia de género. Sin embargo, sigue existiendo un subregistro extremadamente alto que genera una preocupación. ¿Qué tipos de maltrato existen? Pues bien, se identifican violencia física, violencia sexual, económica, patrimonial y psicológica. La más visible es, por supuesto, la violencia física, y la más difícil de reconocer es la violencia psicológica. El aislamiento preventivo obligatorio ha permitido que en este tiempo de pandemia estos hechos de intolerancia se presenten con más frecuencia. De hecho, el confinamiento ha obligado a muchas mujeres a estar con sus agresores sin posibilidad de denunciar o salir a un lugar que les provea seguridad o resguardo. Esta misma situación ha disparado las cifras de violencia y las cifras de feminicidio en el país en niñas y mujeres. La invitación de la corporación Denuncia y Muévete, a donde pertenece Jamie Salas, es para acusar ante la justicia a sus agresores y no permitir que se sigan violando los derechos de las mujeres en el Gran Santander. Doctora Ingrid, nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta nos hicieron una caracterización de las posibles causas de violencia en contra de la mujer, de este sistema patriarcal que usted señalaba al comienzo, violencia económica, violencia psicológica. Son tipos de violencia que interioriza la mujer y se ve reflejada en el comportamiento y en la conformación de familia como tal. Doctora Ingrid.
Bueno, claro que sí, es importante hacerle un análisis bastante estructural al tema. Y por eso la importancia de que se permitan estos espacios para conocerlos. Porque, como bien se ha dicho algunas autoras feministas como Rita Segato, cuando se habla, cuando se pronuncia, cuando ya reconocemos que existen estos tipos de violencia, estamos sembrando un cambio importante y trascendental, porque ya identificamos estos aspectos que están transgrediendo, que están cercenando los derechos de las mujeres. Entonces, para poder abordar el tema de la violencia hacia la mujer, que muy bien el doctor Reinaldo mencionó, porque el tema de violencia de género nos permitiría hacer una visión mucho más amplia, pero acá la queremos decantar en perspectiva de las mujeres, y cuando hablo de las mujeres hay que empezar por allí, a identificar que no hay una única mujer, sino que hay una pluralidad. Vivimos en un pluriverso. Y en este pluriverso encontramos mujeres negras, mujeres raizales, mujeres palenqueras, mujeres campesinas, mujeres que viven en la ciudad, mujeres que están en la casa, mujeres que realizan otro tipo de actividad laboral. Entonces, atendiendo a esas diferentes intersecciones que se presentan en el común de la sociedad, es que debemos sumarnos con ese lente, con un zoom bastante amplio que nos permita revisar en qué momentos todas estas intersecciones de mujeres están recibiendo violencia de cualquier tipo. Entonces, cuando hablamos ya de ese tema de violencia, tenemos que mencionar algunos aspectos en concreto, y es qué significa el cuerpo, porque esto debe ser un análisis sociológico y antropológico más allá que jurídico. La ley está allí, supuestamente... El jurídico solo debe garantizar los derechos como tal. Sí, pero al final es una de las grandes cuestiones, doctor, y es en qué momento la ley de verdad termina siendo efectiva. Es decir, usted conoce que existe legislación a nivel internacional y legislación a nivel nacional. Tenemos la CEDAW, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos la Convención de Belém do Pará, en fin, un sinnúmero de pronunciamientos internacionales sobre el tema y también nacionales, porque no nos hemos quedado atrás en el caso colombiano, pero al final, ¿qué tan efectivas terminan siendo estas disposiciones jurídicas que se alejan del clamor social y que se alejan de las realidades sociocontextuales? Doctora, usted acaba de tocar un tema muy importante hablando de las realidades sociológicas. La ruta de atención para una mujer víctima de violencia, sea cual sea, de las que hemos mencionado en este momento, no es efectiva y no es eficiente. Podemos decirlo aquí en la ciudad de Bucaramanga, solamente el registro del año pasado, existieron casos en que la mujer denunció que estaba siendo maltratada y que peligraba su vida. Pero es una ruta bastante trajinada. Una ruta donde, primero que todo, la persona que recepciona el testimonio de la víctima no es una persona idónea para recepcionar este tipo de testimonios. A eso es lo que se refiere la doctora Ingrid, de que hay un bloque legislativo y también por vía de bloque constitucional que debe garantizar el derecho de las mujeres. Pero la ruta de atención es bastante compleja y deficiente, y lo reflejan las estadísticas, donde cada estadística tiene la cifra de una mujer, y es una cifra muy lamentable porque son cifras cuando la mujer ha sido violentada y asesinada. Doctora Ingrid. Claro, doctor, y muy bien lo menciona usted, ha crecido en esta pandemia, que podríamos decir que la violencia hacia la mujer es otra pandemia, y han subido las cifras hasta el 228%. Y esto es alarmante. Perdón, doctora, ¿estamos hablando de un posible subregistro o las cifras oficiales? Las cifras oficiales por parte de estas líneas de atención que se tienen para acudir al llamado de las mujeres en estos tiempos. Las líneas de atención, sí, señora. Entonces, aquí es donde quiero que enfaticemos un poco, doctor, en cuanto a ese análisis sociológico, antropológico del que le mencionaba, y es qué termina siendo el cuerpo de la mujer, porque esa es la perspectiva que debemos revisar. Autoras como Silvia Federici han mencionado que el cuerpo es un bien común, el cuerpo de la mujer,
¿Y por qué un bien común? Porque es de uso de todos, no de todas, de todos. Entonces, aquí ya empezamos a consolidar una estructura. Lo mencionaba al inicio, hay un mandato de masculinidad, dice Rita Segato, ese mandato que tiene una jerarquía, una posición superior sobre la mujer y que la obliga y la coacciona a hacer lo que ella no quiere, a tal punto que tenemos casos lamentables sobre esa pérdida de la vida de ellas. Entonces tenemos una perspectiva de una cosificación de la vida, porque eso termina siendo el cuerpo de una mujer, una cosa que aparece tirado en las alcantarillas de las calles abandonadas y alejadas de la sociedad, y una cosa que aparece con una desensibilización del sufrimiento y además una expropiación de la vida. Entonces, ese es un análisis que hay que hacerlo, que hay que mencionarlo, porque estos crímenes que se están cometiendo por parte de esa estructura patriarcal están desafiando esas jerarquías y están imponiendo todo ese mandato de masculinidad y exigiendo una superioridad de una raza, que en este caso sería el hombre, sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, de esto parte ese análisis sociológico antropológico del cual no podemos prescindir, porque desde allí, identificando esto, nombrando todo esto, es que nos damos cuenta de los lugares en los que estamos y de qué alternativas se pueden proponer para buscar también soluciones efectivas. Es un proceso en las nuevas generaciones de humanizar a los muchachos y humanizar el trato hacia las mujeres. 310-245-8548, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Suaita. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Don Carlos Uribe, muy buenas tardes. Don Carlos, ¿cuál es su pregunta? Bueno, mi pregunta es de lo que yo estoy oyendo de concientizar el maltrato familiar. Yo entiendo que soy una persona de la tercera edad que he recorrido el país, que tengo conocimiento. Yo veo que la mejor cultura es explorar los cerebros de los hogares, de dónde viene la mujer, de qué familia viene, de dónde está el problema. Ahorita que la pandemia a todo el mundo le ofrecen plata y no les dan nada. Ahí viene la violencia entre familiares, y hay mujeres que son violentas, hay mujeres masoquistas como hombres masoquistas. Entonces yo veo la cultura que hay que coger de fondo la juventud, ir educándola a qué familia viene, de qué violencia ha nacido, que hay muchas familias que ni saben quién es el papá ni quién es la mamá, viene criado con padrastros, con todas las cosas por falta de cultura general. La cultura tiene que ser de puerta a puerta, mirar los problemas. Pero ahorita, por ejemplo, en estos 6 meses, el que ponga denuncio que llevamos de la pandemia, más violencia porque no hay quien reciba un denuncio. Entonces, cualquiera se aprovecha de eso. Como no me meten, pues no me meten y queda callado todo. Esa es mi inquietud. Don Carlos, muchísimas gracias. Pues bueno, don Carlos nos está hablando del incremento de ese subregistro que empieza a crecer. Mire, don Carlos lo acaba de decir, doctora Ingrid, ¿a quién se le presenta la denuncia? Si la ruta de atención era complicada antes de pandemia, ya podemos imaginar en qué condiciones están las denuncias que puedan hacer por posible maltrato a las mujeres. Doctora Ingrid. Gracias a don Carlos por la llamada, sobre todo porque debemos, como mencionaba ahora, producir retóricas de valor, es decir, nombrar que hay maltrato, nombrar que nos están matando y nombrar que necesitamos hacer un llamado a toda la institucionalidad, porque esto no solamente se debe quedar en el común antropológico, sociológico, sino también a esta perspectiva y este enfoque diferencial que se debe tener. Entonces, don Carlos mencionaba algo importante y es la mujer, menciona él en palabras textuales, la mujer termina siendo masoquista. Pero es que sucede algo en ese estudio antropológico sociológico que se ha hecho. Perdón, hablaba de las mujeres y de los hombres, ¿no? Hablaba de los dos géneros en ese momento. Claro, pero es que está tan instaurada la estructura patriarcal. Sí, está enraizada, tienes razón, está muy enraizada en el imaginario colectivo y esa es la percepción que siempre terminamos teniendo.
Claro, entonces tendemos a decir que la culpa también es de la mujer, pero no es así, es que nosotras también hemos estado sometidas por siglos, porque esto no es de 10 años, sino es por siglos de esa estructura. Entonces es una pregunta bastante compleja, doctor Reinaldo, sobre todo por el tema de la responsabilidad social que tiene el programa y la responsabilidad moral que también me acontece a mí como profesional y como ser humano, más que cualquier otra situación, y es ¿qué hacer? Es que es una pregunta que sinceramente aún genera bastantes disputas, bastantes sospechas y bastantes interrogantes. ¿Qué hacer? Porque es que las mujeres están en casa con su victimario. Nos han habilitado una línea de atención que es la línea 155 y le comento que años atrás esta línea recibía alrededor de unas 5.000, 4.000 llamadas. En este tiempo de pandemia lleva más de 11.000 llamadas de mujeres que necesitan atención, que necesitan auxilio. Y créanme que aquí es donde nuevamente vienen los interrogantes, las disputas y las controversias sobre qué se está haciendo. ¿La mujer que llama verdaderamente está recibiendo una atención? Entonces, si me pregunta de manera muy objetiva y crítica, yo creo que la primer ruta de atención que debe tener la mujer es una atención psicológica. ¿Y por qué psicológica? Porque es que en Colombia se nos ha olvidado que el tema de la salud mental es algo crítico. ¿Y crítico por qué? Es que cada 40 segundos se está suicidando una persona. Y una persona que dentro de esos 40 segundos, ¿cuántos llevamos del programa? ¿Cuántas personas se han suicidado en este momento? Y muy seguramente también mujeres, y muy seguramente mujeres que han recibido violencia en sus cuerpos, en sus corporalidades. Entonces, mire que quisiera comentar algo ya en temas jurídicos. La semana pasada, el 14 de agosto exactamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez en la existencia de este tribunal, habla sobre la violencia sexual. ¿Y por qué lo hace? Porque le llega una denuncia donde una niña estaba siendo acosada sexualmente por el vicerrector de su institución educativa. Le decía que le proponía estas le hacía una propuesta. Sí, ese tipo de prácticas que todos conocemos y que pues terminaba vulnerando la integridad de las menores de edad que hacían parte de esa institución. Claro, entonces ¿qué sucede? Y sobre todo porque, como le mencionaba, la primera vez que la Corte Interamericana de Protección a Derechos Humanos nos dice en este caso, que es el caso Albarracín Alvarado y otras, fíjese desde el lenguaje y otras versus Ecuador, que empieza a hablar de la interseccionalidad que les comentaba al inicio, de las diferentes mujeres que hay, y además de eso empieza a hablar de que deben existir rutas verdaderamente efectivas, mecanismos simples, lo dice la Corte Interamericana, mecanismos accesibles y seguros para las mujeres. Entonces, en atención a esto, ¿qué mecanismos hay en Colombia? Claro, la normatividad abundante, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo para garantizar los derechos de las mujeres? Entonces, por eso el consejo, la recomendación en temas humanistas es acudamos también a la parte psicológica, porque hemos prescindido que la salud mental es importante y aquí el acompañamiento a esta mujer que está devastada por dentro y por fuera necesita ser comprendida y necesita ser escuchada. Y necesitan escucharse los testimonios de todas las personas y de todos los actores que tuvieron que ver directamente con la violencia y con el abuso a las mujeres y menores de edad. Doctora Ingrid, no solamente la Corte Interamericana se ha pronunciado al respecto, en audiencias públicas. Hace aproximadamente 6 años, el ex paramilitar Ernesto Báez, en versión libre, le dio a conocer al país cómo en un corregimiento del municipio un municipio santandereano, la rectora del colegio hacía reinados para que ellos pudieran conocer a las niñas con las que iban a salir esa noche. Es un caso que está documentado, un caso que está en justicia y paz, y pues obviamente las personas que fueron responsables de esos patrones de comportamiento abusivos pues están vinculados a la justicia transicional.
Doctora Ingrid, tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Buenas tardes. Ante una situación de maltrato, ¿ante qué autoridad debo colocar la denuncia? Bueno, doctora Ingrid, usted dijo, vamos a empezar a tocar la parte jurídica, y la parte jurídica es, expliquémosles a nuestros televidentes cuál es la ruta cuando hay maltrato físico, psicológico o económico. ¿Qué debe hacer después de llamar a esa línea que usted ya nos mencionó? Claro, doctor, y bueno, eso ya en temas más, como usted lo dice, legalistas, que infortunadamente se alejan del clamor social y de las realidades contextuales, pero hay que mencionarlas. Aquí podrían acudir a la Fiscalía específicamente para que reciban esa atención, y como les mencionaba, debe ser una atención integral. Y usted bien también lo mencionaba al inicio, estas personas que reciben la denuncia deben tener esa capacitación en ese enfoque diferencial, porque están recibiendo a una mujer que, como bien decía yo, ha sido maltratada, porque hay una desensibilización del sufrimiento. Entonces hemos naturalizado tanto el comportamiento lesivo contra los derechos de las mujeres que nos parece muy normal que esto suceda y que lo escuchemos en la radio y la televisión. Entonces podríamos acudir ante la Fiscalía para poder incoar esa denuncia que permita iniciar un proceso penal contra esta persona que ha causado esos daños contra la mujer. No obstante, también hay que mencionar que la ley ha sido muy reducida en sus disposiciones, en estos pronunciamientos, porque nos habla es de esa violencia intrafamiliar. Entonces no hay como tal una conducta que regule el tema de violencia de género, sino estamos hablando o de lesiones personales o estamos hablando de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué pasa con las otras mujeres que también recibimos algún tipo de violencia diariamente? Y es el llamado también que se hace para que cada una de las personas que intervienen con estos asuntos tengan la empatía y entre mujeres la sororidad por la atención a cada una de estas mujeres que llegan indudablemente con sus vidas destruidas y necesitan ser atendidas. Reitero, una atención no solo jurídica, también psicológica, que es importante no prescindir de ella. Bueno, son situaciones, doctora Ingrid, que en nuestro país no solamente se vivía ese tipo de violencia de género o en contra de la mujer desde el hogar, también en el marco del conflicto armado era desafortunado lo que estaba sucediendo, especialmente con las menores de edad. Este municipio, este corregimiento, este municipio que estaba haciendo referencia es corregimiento del municipio de Charalá, acá en Santander. Fue una situación bastante desafortunada, muy conocida en ese momento, donde la personera, que fue la que puso en conocimiento de las autoridades esta situación, tuvo que salir del municipio. Situaciones bastante desafortunadas. Doctora Ingrid, la ruta de atención. Llega la persona víctima de violencia intrafamiliar o de violencia de género, interpone la denuncia. Ya hemos visto y ya hemos caracterizado de que la persona que recibe esa denuncia no tiene muchas veces la idoneidad, la humanización ni la sensibilización para recibir ese testimonio. Usted lo acaba de decir, la persona viene destrozada en condición de indefensión y vulnerabilidad. Tiene que ganarse la persona que está recibiendo ese testimonio la confianza de la víctima para que le cuente cuáles son los hechos reales que la están victimizando en ese momento. Y es por eso que termina siendo estos casos parte de un subregistro. Doctora, más o menos, ¿cuánto tiempo dura la persona, dura la mujer que coloca esa denuncia para tener recepción, digámoslo así, del comisario, ¿sí? O de la persona especializada para tratar su caso? ¿Cuánto tiempo puede pasar, doctora? Pues esto sigue siendo parte de otras de las realidades tristes de nuestro ordenamiento jurídico colombiano, y es algo que se habla de la razonabilidad del plazo. Esto se ha desarrollado a nivel interamericano también, y es todas las garantías que deben prestarse para que exista un cumplimiento en temas procesales
de garantías judiciales y debido proceso legal. Entonces, la pregunta tiene todas las respuestas que se pudieran tener, porque depende de las circunstancias como se presentan, depende en qué momento se presentan, ante quién se presenta, pero lo importante sí es mencionar que es infortunado que la justicia es bastante demorada, que no tenemos casos efectivos y que por eso cuando una mujer ha acudido y solicitado algún tipo de medida, entonces al mes sabemos que la han asesinado porque la justicia nunca llegó. Entonces nunca la pudo proteger en su momento, que era cuando necesitaba la persona. 310-245-8548. Doctora Ingrid, tenemos llamada de una de nuestros televidentes del municipio de Piedecuesta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Nubia Fontes. Doña Nubia, muy buenas tardes. Muchas gracias por llamar a Actúe en Derecho. ¿Cuál es su inquietud, doña Nubia? A ver, yo vivo en un conjunto que se llama Conjunto Residencial La Rioja, cerca al Centro Comercial de la Cuesta. En el momento estoy amenazada de muerte por la señora Nelly Uribe Argüello, pensionada del batallón, su esposo Carlos Augusto Millán, su hijo Sebastián Millán Uribe. He tenido problemas que el señor intentó violarme en el 2011 en su propia cocina de su casa. He vivido todos estos años cualquier caso de atropellos, de insultos. Fui a la fiscalía, no hizo nada. Fui a la policía, no hizo nada. El año pasado recurrí a la inspección de policía, no hizo nada, porque la señora los compra con el cuento que es pensionada del batallón de Bucaramanga y la policía no hace nada, al contrario, la policía me persigue. El 12 de marzo el señor me iba a pegar en la portería del conjunto. Esta es la hora que no me han querido entregar el video porque tengo que ser muerta, porque conozco todos los crímenes que han habido en este conjunto desde el 2017 a la fecha y tengo que ser muerta, no puedo salir con confianza. Doña Nubia. No quisieron recibir el sobre en la alcaldía. Doña Nubia. Cierran las puertas en todo lado, inclusive la policía de Piedecuesta. Doña Nubia, agradecemos la confianza que usted tiene para hacer esta denuncia pública aquí en Actúe en Derecho. Es valiente de su parte, es una situación bastante compleja. Solamente que usted haya llamado al programa y haya expuesto su caso, ya es un precedente y usted acaba de crear evidencia donde usted pone de antemano en conocimiento cuáles son los derechos que se le han vulnerado y quiénes son las personas que lo han hecho. Entonces, de antemano ya hay un precedente para eso, doctora Nubia, señora Nubia. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, doña Nubia y doctora Ingrid, y vamos a tratar de dar solución a este caso que nos expone doña Nubia, que la verdad es muy importante y lamentable para toda la sociedad. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. El tema de hoy, violencia de género. Son tiempos difíciles donde la responsabilidad social es la mejor arma que tenemos para prevenir esta pandemia, la cual estamos viviendo desde hace más de 6 meses, el COVID-19. Por eso esta campaña del Canal TRO, la mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote la palma de las manos. Cuarto, frote la palma entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de la mano. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. Campaña del Canal TRO. Es indignante escuchar testimonios como la señora Nubia. No es una señora ya. Nos habló de muchos hechos victimizantes que todos llevaban a que había violencia de género. Queremos agradecerle a doña Nubia que haya confiado en el programa Actúe en Derecho para hacer pública esta denuncia y también invitarlos a ustedes televidentes, especialmente ustedes, mujeres santanderianas y herederas de esa raza berraca, con carácter, para que hagan sus denuncias, pongan en conocimiento lo que está sucediendo con ustedes. Doctora Ingrid, ¿cuál es la ruta que debe utilizar la señora Nubia
para poder salvaguardar su vida, sus derechos y después no pasar a ser parte de esas vergonzosas y lamentables cifras. Doctora Ingrid. Gracias, doctor Reinaldo. También expresarle toda mi empatía y sororidad a la señora Nubia por hacer la llamada y además porque por lo menos ya ha contrarrestado algo que se ha denominado la violencia del silencio, que también es un tipo de violencia y es peor, ¿no? Es lesivo, también nos causa y nos daña a nuestras corporalidades, a nuestras autonomías, como se ha denominado también en temas sociológicos. Entonces, mire, y si hacemos un estudio detallado, doctor, ella ha agotado todas las instancias, ya ha agotado todas las instancias jurídicas internas para poder resolver su derecho. Esto es de lo que he mencionado al inicio. La ley también termina siendo tan patriarcal que no nos atienden, que no nos creen, que creen que es mentira lo que se está diciendo. Sería muy bueno poder, y sería un ejercicio interesante en términos de tocar esa puerta al sistema interamericano de protección a derechos humanos. Fíjese este caso que comentaba ahora al inicio del caso Albarracín Alvarado y otras versus Ecuador, y sucede algo similar, rutas de atención totalmente agotadas, todo el tema de agotamiento de recursos internos que hace parte de uno de los requisitos para acudir ante el sistema interamericano de protección a derechos humanos. Y finalmente se toca esa puerta ante el sistema porque vemos un Estado ineficaz, una institución que sencillamente no está haciendo nada y que también es responsable y es cómplice de todo lo que está pasando. Entonces sería bastante importante poder llegar a pensar en relación a esta sentencia que menciono, que ya es precedente interamericano, poder acudir a estas instancias, porque el Estado, en este caso, el Estado colombiano, termina siendo responsable por esa ineficacia en sus instituciones y que además, miren la gravedad de la situación que está generando, de zozobra, de ya se pierde la calidad de vida, no hay seguridad. No hay tranquilidad. Exacto, todo esto hay que revisarlo, hay que analizarlo y hay que ser conscientes de que nuestra ley está siendo ineficaz porque está alejada de nuestras realidades sociocontextuales. Entonces sería interesante que pudiéramos empezar a mirar, a tocarle la puerta al sistema interamericano de protección a derechos humanos. Un patrón de comportamiento omisivo que puede terminar con la pérdida de la vida de una mujer. 310-245-8548, tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes, mira, tan amable. Yo fui maltratada durante 4 años por un guerrillero que se encuentra privado de la libertad. Lo que denuncio nunca me ayudaron. Tengo mucha depresión. Deseo morirme, por favor. No quiero decir mi nombre por seguridad. Bueno, doctora Ingrid, aquí hay que hacer un análisis mucho más profundo. La televidente que está expresando esta situación no hace uso de su derecho al silencio, sí de proteger su identidad, porque según lo que dice ella, la persona que vulneró sus derechos era un actor territorial al margen de la ley que está privado de su libertad. Doctora Ingrid. Claro, doctor. Entonces, fíjese lo que le mencionaba ahora al inicio que empezó la conversación, que le mencionaba sobre esa violencia del silencio y además de ello que le mencionaba sobre la atención psicológica que se nos ha olvidado, que es un componente importantísimo. Y esta mujer que valientemente denuncia en el anonimato porque teme por su vida, tiene unas afectaciones Necesita saber es qué hacer y a quién acudir. Tiene una afectación psicológica que es importante también atender. Entonces, la recomendación también sería acudir a todos estos centros observatorios. Las universidades tienen muy buenos consultorios de atención psicológica. La institucionalidad también presta este servicio. Sabemos que en temas regionales de Santander se presta el servicio psicológico. Entonces sería buscar siempre esta ayuda para empezar a creer que esa afectación a esa salud mental es importante y que además miremos la ley 1448, que aquí entraría un poco
sobre la materia en cuestión. La ley 48, ley de víctimas, ley sancionada en el año 2011. 2011, porque estamos hablando, y tiene su prórroga, porque estamos hablando de hasta víctimas. el 2030, sí señora. Estamos hablando de víctimas de violencia en el marco del conflicto armado colombiano. Entonces, mire que ya cuando empezamos a hablar de víctimas, empieza una tarea inmensa, porque ya es una tarea también que tiene que ver con temas de reparación integral. Y una reparación que atiende a la verdad, a la justicia, a las garantías de no repetición. Entonces, ¿qué tanto frente a esta persona que nos envía este mensaje se le están presentando estas garantías de no repetición? Y aquí el tema de la reconstrucción de la verdad tiene mucho que ver, porque es la apuesta a país ahora, en medio de la pandemia, poder seguir reconstruyendo memoria, escuchando a estas víctimas que necesitan ser escuchadas, porque sus narrativas hacen parte de las verdades ocultas y de los silencios, pero también sonidos que producen sus corporalidades. Entonces es importante escucharlas. Yo sigo reiterando en esto, más que la vía de atención, porque fíjense que menciona que la persona que le causa este daño ya está en prisión. Está privada de su libertad. Pero ya no ha recibido la atención integral de la parte psicológica y muy seguramente tampoco una reconstrucción de verdad a través de esa memoria que libera, que no es revictimizar, que es una acción sin daño y que sí nos permite saber qué pasó en los territorios colombianos. Y es con posible, todos estos casos lamentables. Es posible, doctora Ingrid, que la persona que está privada de su libertad, como lo dijo ella, es un actor territorial al margen de la ley. Es posible que el delito por el cual esté privado de su libertad sea por rebelión, pero este caso, ella puede ir a la personería, a la Defensoría del Pueblo, poner en conocimiento de este caso para que sea vinculada al programa de víctimas, a la unidad de víctimas como tal. Ella le irán a preguntar por qué no había hecho la denuncia antes, y en estos casos el término por fuerza mayor es el término que se debe utilizar para dar a entender que el victimario territorialmente aún estaba cerca de la víctima, sin importar que estuviese en un centro penitenciario. Doctora Ingrid, tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los delitos por violencia de género pueden ser excarcelables? Doctora Ingrid, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes de Norte de Santander? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta, como lo mencionaba ahora al inicio, no existe el tipo penal de violencia de género. Y esto porque los estudiosos del derecho penal nos dicen que es populismo punitivo. El hecho de que se empiece a nombrar estos tipos penales que sí están lesionando los bienes jurídicos tutelados y el núcleo esencial de los derechos fundamentales de las mujeres. Entonces, como tal, no existe el tipo penal de violencia de género. Encontramos el de violencia intrafamiliar o lesiones personales. Y dependiendo de la lesividad de la conducta, claro que sí, la respuesta es sí para lo que ella pregunta en temas de prisión. De la dosificación de la pena, sí señora. En temas de la dosificación de la pena, sí señora. Pues estos son temas que no le gusta mucho escucharlo a la sociedad, porque son temas que muestran la realidad de lo que somos, cómo nos hemos comportado y cómo hemos permitido desde la indiferencia que estas situaciones parecieran normales durante mucho tiempo y durante muchos años. Tener hoy en día el feminicidio como delito autónomo ha sido un proceso muy largo donde han tenido que pasar demasiadas víctimas. Son situaciones bastante complejas, bastante complicadas, donde el ordenamiento administrativo ha sido totalmente incapaz de garantizar los derechos de las personas que hacen la denuncia. Hoy también le habíamos hecho la invitación a Viviana Rodríguez Caballero, que es una líder social que apoya a las personas, a las mujeres que han sido víctimas y son maltratadas. Y doctora Ingrid, los casos que cuenta la señora Viviana
respecto a la atención, donde en el momento, presuntamente, por salvaguardar la vida y la integridad de la víctima, a la víctima le ordenan salir de su inmueble y el victimario termina en el inmueble, vulnerando la vida digna de esa persona, revictimizándola constantemente. Doctora Ingrid, ¿qué podemos decir al respecto? Claro, volvemos al mismo discurso legalista que dice en la ley 1257 de 2008 que una mujer cuando presenta contra su cuerpo, contra su ser en dignidad, este tipo de violencia intrafamiliar puede solicitar atención, además de la psicológica, que sigo haciendo reiteración, incidencia en esto, también puede solicitar que su seguro le brinde un hospedaje, un hotel, y si no, un subsidio. Por lo mismo que usted comenta, doctor. Puede solicitarlo a su EPS, ¿sí? Sí, señor. Esto dice la ley 1257 de 2008. Doctora, una pregunta para todos nuestros televidentes, universalizando términos y para que entiendan el proceso. Para que la EPS salvaguarde este tipo de derecho, ¿debe haber alguna denuncia previa, una denuncia penal, o simplemente tiene que dar a conocimiento lo que está sucediendo para que le presten ese servicio? Claro, es importante dar en conocimiento a la EPS los hechos que le están lesionando esa integridad personal, esa dignidad, ese ser en dignidad de ella, y demostrarlo de alguna manera, de tal forma que pueda recibir esta atención. Pero yo quiero hacer énfasis en esto, y es que esto no funciona. Entonces, es infortunado. Usted acabó de dar el término. Tienen que demostrarlo. No se presume la buena fe del denunciante, sino tiene que demostrarlo. Demostrar un golpe, demostrar que fue maltratada verbalmente, demostrar que hubo violencia económica y que muchas veces por salvaguardar la vida y la integridad de sus hijos terminan soportando todas estas situaciones. Doctora, 310-245-8548, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes, mi esposo me humilla frente a la familia de él. Eso es violencia y los hijos de él dicen que tan pronto se muera él, me sacan de la casa. Soy casada hace 25 años. Con base a este testimonio y a este mensaje, son 25 años de maltrato repetitivo, donde este ejemplo se está interiorizando en el proyecto de vida de sus hijos. Doctora Ingrid. Bueno, pues aquí también seguimos haciendo reiteración en esto, y es la atención psicológica, no la podemos olvidar. ¿Y por qué? Es que tenemos que unirnos como mujeres, porque es que ya nos dimos cuenta que, miren la llamada anterior, la señora Nubia, que nos cuenta esta desafortunada momento de su vida. Entonces, el 2011, supuestamente, presuntamente, con base a lo que dijo la señora Nubia, iba a ser violada, términos de doña Nubia. Exacto, doctor. Y fíjese que han acudido a todas las instancias posibles para poder garantizar lo que usted dice, su proyecto de vida, y que ha respondido en la justicia. ¿La justicia será que no termina siendo cómplice? Entonces, mire que en temas sociológicos, antropológicos, hay algo muy interesante que nos proponía María Lugones. Ella muere este año, una feminista importantísima de nuestra Avia Yala, de nuestra América Latina, y manifiesta lo importante del yo comunal, del yo común, del unirnos entre nosotras, de esa sororidad. Entonces, mire qué interesante también, y qué lástima que no está con nosotras la lideresa de Bucaramanga, pero estoy segura que existen muchos programas sociales que nos permiten y les brindan apoyo y acompañamiento a las mujeres. Reitero, las universidades también lo hacen, hay diferentes programas al interior de las universidades. La Universidad Libre tiene diferentes campañas también que promueven esa garantía máxima a los derechos de las mujeres. Entonces podemos buscar otras vías, tenemos que buscar alternativas, no seguir cayendo en el juego viciado de la miopía institucional legal centrista que nos dice sí, tiene derecho, pero vamos y no nos atienden. Entonces
tenemos que unirnos entre nosotras y nosotros y buscar esa sororidad y buscar esa empatía para escuchar a estas mujeres. Mire lo importante que nos ha dejado cada comunicación de ellas, y es el hecho de ser escuchadas, de que la violencia psicológica tiene que detenerse y el acompañamiento psicológico tiene que brindarse. Entonces, reiterar en esto y reiterar en el acompañamiento comunitario de nuestro yo común, que permite una garantía plena y máxima a los derechos de las mujeres. Esperemos que el acompañamiento, la señora Nubia Fontecha, del conjunto residencial La Rioja del municipio de Piedecuesta, sea el de su familia, el que la esté rodeando primero. Normalmente en estas situaciones la víctima quiere ser escuchada por sus seres amados y sus seres queridos. Así que esperamos que la estén rodeando en este momento. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida volvemos con las conclusiones de este importante tema para todos ustedes, violencia de género. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema del día, violencia de género. Tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿La violencia de género genera algún impedimento para ejercer un trabajo o acceder a un contrato? Doctora Ingrid, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente de Norte de Santander? Es lamentable la pregunta si la analizamos, porque estamos hablando de la corporalidad, no de un contrato ni de pertenecer a algún ente público, privado. Estamos hablando de la violencia, de que si esta persona que quiere acceder a este cargo y ha maltratado a una mujer, pues deberá responder de alguna manera. Es el imaginario colectivo y es producto de los procesos educativos y de sensibilización que hemos tenido. Doctora Ingrid, esta es la realidad. No todo el mundo tiene un proceso de sensibilización como el que ha tenido la mayoría de personas que han estudiado el tema y han estado vinculados directamente con casos donde han sido maltratadas y han sido asesinadas las mujeres. Este es el común denominador de la gran mayoría de colombianos, porque no hay un proceso de sensibilización, especialmente en las bases, que son los muchachos. Y como nos hemos dado cuenta en los mensajes que nos han enviado los televidentes, el ejemplo lo tienen en casa durante 25 años. Son situaciones muy complejas, doctora Ingrid. Claro que sí, yo lo entiendo. Y a la vez no se entiende, porque si nos comprometemos desde una respuesta también desde la espiritualidad, Jesús vino y nos dejó solo el amor. Entonces, y así yo quisiera dar las conclusiones, porque sé que estamos cerrando el programa, y es que debemos volver a las pedagogías de los afectos, debemos volver a las pedagogías de los amores y debemos volver a las pedagogías de los buenos vivires. Me gusta mucho ese término de pedagogía de los afectos, pedagogía de los afectos. Eso ayuda a sensibilizar a todo el mundo y no a ser indiferente con esta situación. Mire, televidentes, este es un tema bastante complejo que nos lleva a la realidad de quiénes somos y cómo estamos viviendo las cosas. Y lo más importante, para poder superar y para que no haya hechos de repetición frente a estos casos, es saber cuál es la realidad, dónde estamos parados y qué concepción tiene la gente de este tema. Doctora Ingrid. Gracias, doctor. Y entonces, retomando mi discurso sobre las pedagogías, porque es importante volver, entonces repito, es importante volver a las pedagogías de los afectos, a las pedagogías de los amores y a las pedagogías de los buenos vivires. Y cuando hago énfasis en estas pedagogías, se habla de la complementariedad, algo que nos han enseñado nuestros pueblos originarios y se llama el summa causae, que es el buen vivir. Y un buen vivir que se propaga y debería propagarse al interior de los territorios cosmosintientes, donde se repercuta en los valores, en la complementariedad, no en el rechazo ni en la superioridad y la jerarquía que impone el patriarcado, sino por el contrario,
en ese afecto, en esa sororidad, en esa empatía que debemos tener para con todas las personas que habitamos esta casa común que nos fue entregada. Entonces, así quisiera que hiciéramos este cierre, porque es importante enviar ese mensaje a todas las personas que nos están escuchando. No significa que tengamos que seguir promoviendo leyes y más leyes que al final, fíjense, las llamadas del día de hoy terminan siendo infortunadamente inefectivas, sino que desde casa, desde la sociedad, desde el Estado, no patriarcal, sino decolonizador, debemos seguir proyectando y promoviendo estas pedagogías de los amores para que podamos vivir en complementariedad y tener unos buenos vivires en sociedad. Ese término nos lo ha ayudado a construir nuestro productor Javier Ramírez aquí en este programa Actúe en Derecho. La vulneración de un derecho siempre está ligada a un acto violento. Y eso es lo que nosotros hemos visto en las llamadas y en los mensajes que nos han enviado nuestros televidentes. Producción me dice si alcanzamos a enviar el último mensaje que nos envían nuestros televidentes. Vamos con el último mensaje y tratamos de dar una respuesta rápida. Vamos a ver nuestro último mensaje. Buenas tardes, a mi hija el ex esposo la tiene amenazada de muerte y lo tiene demandado ante la fiscalía y ante todos los entes y no le ponen cuidado, siempre le dan la razón al señor. ¿Por qué cuando lo llaman se pone a llorar y se hace la víctima? La justicia en Colombia es muy mala, confiamos en la justicia divina y al igual no digo el nombre por seguridad de mi familia. La invitación a seguir creyendo en las instituciones y no buscar la justicia por sus propias manos. Doctora Ingrid, rápidamente démosle respuesta a nuestra televidente. Qué bueno sería, doctor, y para poder enviar el mensaje comunitario, porque ha sido todas las llamadas que nos ha dejado una reflexión importante del tema legal, y es que bueno poder volver a una justicia comunitaria, a una justicia desde que los territorios, desde escuchar todas esas voces disidentes, plurales, heterogéneas, puedan resolver sus conflictos entre sí y podamos no acudir a una institucionalidad que, mire que está contaminada de una violencia. Es que la institución también está victimizando a las mujeres cuando acuden allá, cuando acuden a que se les resuelva sus problemas. Entonces mi mensaje es que podamos volver a un tipo de justicia comunitaria, ¿por qué no? Y reitero en el tema de las pedagogías, porque no podemos prescindir ni de eso ni del acompañamiento psicológico a las mujeres. La omisión criminal de las instituciones. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en su programa Actúe en Derecho. Muchísimas gracias a ustedes por abrir estos espacios, por permitir alzar las voces de las mujeres y porque debemos seguir contribuyendo a retejer ese tejido social que ha sido deshilado por siglos. Y las voces de las mujeres nos van a acompañar en esta causa común. Doctora, muchísimas gracias y ustedes continúen con toda la programación del canal TRO. Sigan con Tacones en la Mano. Hasta una próxima oportunidad.